Hoy vamos a analizar un caso de finales del siglo XIX, así que relájense mientras nos dirigimos a Inglaterra. El jueves 11 de febrero de 1897, Elizabeth Camp tenía libre como ama de llaves en el Goodington Public House en East Street, distrito de Woolworth, al sur de Londres. Había trabajado ahí de manera intermitente durante algún tiempo y se había ganado una reputación de diligencia y respetabilidad. Tenía 33 años y antes de tomar su puesto detrás de la barra, había trabajado como enfermera en Winchmore Hill. Ahora ella esperaba el futuro y estaba comprometida con Eduardo Berry, un frutero cuya tienda estaba frente a la taberna. Su boda sería en unas semanas. Para aprovechar su día libre, Elizabeth planeó visitar a dos de sus hermanas casadas, con quienes mantenía una relación cercana. Ella salió esa mañana de muy buen humor, vestida de manera impecable y llevando un bolso verde y una sombrilla con punta plateada. Era una mañana fría de febrero y parecía disfrutar ese breve escape de su rutina habitual. Primero se detuvo en Hammersmith, donde pasó un tiempo con su hermana Annie. Hablaron sobre asuntos familiares y Elizabeth le contó los planes que estaba haciendo para su próxima boda. Cuando Elizabeth se fue, salió de Hounslow para ver a otra hermana llamada la señorita Frances Haynes, quien se estaba preparando para mudarse a Woolworth. Elizabeth permaneció más tiempo ayudando a su hermana a organizar sus cosas. Parecía que estaba disfrutando su día y ciertamente no dio ninguna indicación de que algo la estuviera preocupando. Cuando su hermana le preguntó sobre el dinero, Elizabeth abrió su bolso y le entregó 38 chelines, comentando casualmente que solo le quedaban 3 chelines y que no había traído mucho con ella. Luego dijo que había dejado su reloj de oro en casa. Una vez que terminaron de empacar, caminaron juntas a la estación. Y mientras Elizabeth compraba sus boletos de segunda clase, Frances, un poco desconcertada, le preguntó por qué no viajaba en tercera clase. Elizabeth sonrió y respondió que había menos personas y que eran más agradables las que viajaban de esa manera. Sin embargo, su hermana expresó con calma su preocupación de que las mujeres solas podrían estar más seguras en tercera clase, ya que normalmente había más pasajeros. Pero Elizabeth descartó la idea y abordó un compartimiento de segunda clase en el tren de las 7:42 p.m. hacia Waterloo, y el compartimiento estaba vacío. Cuando ella entró en la estación de Waterloo, Eduardo Berry, el prometido de Elizabeth, la esperaba pacientemente para su llegada. El vestíbulo estaba lleno de actividad. Algunos pasajeros recogían sus pertenencias, otros se preparaban para abordar los trenes de salida. Entre la multitud había personas como Eduardo, que permanecían de pie en silencio, buscando a alguien con quien tenían que encontrarse. El servicio de Hounslow llegó justo antes de las 8:30, y mientras el tren se detenía suavemente, los pasajeros empezaron a bajar de los vagones. Y mientras lo hacían, Eduardo escaneaba la corriente de personas buscando el rostro familiar de Isabel. Esperaba ver su expresión tranquila, pero por más que buscaba, no podía verla. Después de unos minutos, concluyó que seguramente se había quedado un poco más con su hermana y perdió el tren. Mientras tanto, sin que quienes deambulaban por la estación lo notaran, iniciaba un proceso rutinario. Los vagones que llegaban siempre se limpiaban antes de hacer su viaje de regreso y, como de costumbre, los encargados de limpieza del ferrocarril subieron a cada compartimiento para recoger cualquier basura que hubiera quedado. Uno de ellos, un joven, abordó el tren en el que Isabel tenía previsto haber llegado. Al acercarse a un compartimiento de segunda clase en la parte trasera, notó la puerta cerrada. La abrió, esperando encontrar un asiento vacío y periódicos esparcidos, pero en su lugar vio a una joven tendida e inmóvil en el suelo. Su cuerpo estaba encajado de forma extraña, con la cabeza bajo una banca y los pies bajo otra. Al principio pensó que dormía o estaba enferma, pero al observar mejor vio su quietud, el ángulo extraño de sus extremidades y la sangre en su ropa, por lo que concluyó que debía estar muerta. La tomó de los hombros y con esfuerzo arrastró a la joven fallecida al angosto pasillo. Su capa se enrolló, ocultando lo peor de sus heridas. Cuando esto se aflojó, se vio el horror. Su rostro estaba brutalmente golpeado y tenía sangre en la ropa y debajo. En el carruaje, el asiento, los cojines y paneles de madera estaban manchados de sangre. El limpiador horrorizado gritó asesinato, su voz resonando por todo el andén. A las 8:35 p.m., el personal del ferrocarril y la policía acudieron rápidamente al lugar.
Todos los pasajeros del tren ya se habían ido. Así que, si la persona responsable de este crimen tan brutal había viajado a Waterloo, se había desvanecido entre la multitud. No había duda de lo que había sucedido en el compartimiento. El atacante había sido muy violento. La víctima recibió fuertes golpes, probablemente dados con un hacha u otro objeto contundente. Sin embargo, la policía no encontró armas al buscar allí, al final del andén. Eduardo notó el alboroto entre los oficiales. Vio que los agentes de policía se habían reunido cerca de uno de los compartimentos de segunda clase y que traían una camilla. Observó cómo colocaban algo sobre ella, oculto bajo una sábana, y lo llevaban por una puerta lateral. También pudo ver que la camilla iba acompañada por un policía y 2 empleados del ferrocarril. Eduardo se preocupó porque Isabel no bajó del tren como estaba planeado. Tal vez no se quedó más tiempo con su hermana, tal vez era ella en la camilla. Él se adelantó tratando de acercarse, pero cuando lo hizo, un guardia lo detuvo y le dijo que se quedara atrás. Mientras intentaba ver lo que pasaba, escuchó fragmentos de conversaciones. La gente decía que habían encontrado a una mujer muerta en un carruaje y que no era una muerte común, era un asesinato. Sin esperar a hacer más preguntas, se dio la vuelta y salió apresuradamente de la estación. Llamó al primer carruaje que pudo encontrar y le indicó que lo llevara al otro lado del río, al Hospital St. Thomas. Mientras muchos pensamientos cruzaban por su mente, aún se aferraba a la esperanza de que no fuera ella. Cuando llegó, una enfermera lo acompañó adentro y lo llevaron a ver el cuerpo. Cuando retiraron la sábana, a pesar de los cortes y la sangre, supo al instante que la pobre joven que yacía ahí era su prometida, la señorita Elizabeth Camp. Se quedó de pie, atónito, y luego lo invadió la tristeza. Mientras miraba el cuerpo, el doctor le dio unos momentos antes de tomarlo del brazo y llevárselo. Se ordenó una autopsia, y esto confirmó lo que era evidente a simple vista. La mujer fue asesinada con el cráneo aplastado por un objeto contundente, y los golpes se habían dado con tanta fuerza y rapidez que la muerte probablemente fue instantánea. No había señales de ningún otro tipo de agresión. La policía revisó los bolsillos y notó que estaban vacíos. El bolso y el boleto de la señora habían sido robados. Curiosamente, su broche, aretes y la punta de plata de su paraguas permanecieron intactos en los compartimentos. La policía halló unos gemelos de hueso que no eran de la víctima y sugerían que un hombre estuvo presente, probablemente un hombre apresurado. Detectives de Scotland Yard se unieron al caso, trabajando junto con el superintendente Robinson de la Policía del Ferrocarril de Londres y Suroeste. La investigación inició reconstruyendo el viaje de Elizabeth. También se consultó a expertos médicos, quienes opinaban que Elizabeth había sido golpeada. Mientras estaba sentada, el asesino, probablemente ubicado a su izquierda, dijeron que ella habría tenido poco o ningún tiempo para gritar. La policía supuso que, tras el acto, el asesino arrastró el cuerpo bajo el asiento para evitar ser detectado al detenerse el tren. La violencia y el ocultamiento indicaban a alguien que actuó rápido, quizá impulsivamente, pero con suficiente calma para intentar ocultar el crimen. Al amanecer, la policía y funcionarios del ferrocarril iniciaron una búsqueda minuciosa en las vías recorridas por el tren. Cuando llegaron a unos cientos de metros más allá del lado de Putney, de la estación de Wandsworth, hicieron un descubrimiento sorprendente. Cerca de las vías yacía un objeto pesado y contundente que estaba manchado de sangre. No era un objeto doméstico común, sino un garrote sólido de losa tipo porcelana Ironstone. Pesaba más de 3 libras y tenía un número, ya fuera el 6 o el 9, dependiendo de cómo se mirara. Era un arma brutal e inusual, y su hallazgo cerca de las vías del tren hizo pensar a los oficiales que probablemente fue usada en el ataque. El hallazgo le dio esperanza a todos de que la persona responsable de la muerte de la joven podría ser localizada pronto. Se abrió una investigación sobre la muerte y el testimonio médico fue detallado por el Dr. Bond. Él describió la naturaleza de las heridas, al menos 4 golpes distintos en la cabeza, dados con gran fuerza, todos probablemente realizados en rápida sucesión. Dijo que probablemente ella no gritó ni intentó defenderse. El ataque había sido repentino, eficiente y fatal. Un guardia del ferrocarril del suroeste llamado Edwin Collins fue el siguiente testigo. Comentó que trabajó en el tren esa noche y estuvo ocupado con sacos de correo en Wandsworth y Waterloo. No vio a nadie bajar rápido del tren.
Agregó que mientras descargaba los sacos de correo en Waterloo, un limpiador corrió hacia él y le dijo que había una mujer muerta en uno de los vagones. El señor Collins dijo que pidió al limpiador llamar a la policía, y antes de terminar su testimonio, confirmó que nadie pudo haberse bajado del tren antes de que llegara a la estación. Alfredo Harris, el dueño del pub Good Intent donde Elizabeth había trabajado, también dio su testimonio. Comentó que la conoció en 1885, cuando ella era su camarera. Era una trabajadora dedicada que no salía con ningún hombre y no solía quedarse fuera hasta tarde. Agregó que ella dejó de trabajar para él en 1889, luego laboró en el West End y después en el Hospital Great Northern. Agregó que ella volvió a trabajar para él en 1895 como camarera y ama de llaves tras la muerte de su esposa. El señor Harris afirmó que la señorita Camp solo mencionó a 2 jóvenes con quienes él sabía que ella había tratado, uno llamado señor Brown y después el señor Eduardo Berry, con quien ella había estado saliendo durante varios meses y planeaba casarse. Dijo que ella ya empezó a comprar cosas para la boda. Al concluir la investigación, el jurado dictó el único veredicto posible: asesinato premeditado por alguien desconocido. La noticia del asesinato se difundió por Londres, causando inquietud entre quienes dependían de los ferrocarriles. La posibilidad de un crimen tan brutal en un tren en movimiento, un transporte usado por miles cada día, resultaba especialmente alarmante, y el sentimiento de pánico se sentía con mayor intensidad entre las mujeres que viajaban solas. Sin respuestas, los rumores comenzaron a surgir. Surgieron historias con los lugareños ansiosos por señalar sucesos extraños y personas sospechosas en las horas cercanas al crimen. Una de esas historias vino de Vauxhall, donde se decía que un hombre con un abrigo oscuro había irrumpido en una taberna alrededor de las 8:30 la noche del asesinato y exigió brandy. Sus manos temblaban y su rostro estaba demacrado y ansioso. Según la camarera, el hombre parecía profundamente alterado y apenas podía levantar el vaso hasta sus labios. Otro rumor situaba a un hombre en Clapham Junction, donde testigos dijeron que se bajó del tren con la mano envuelta en un pañuelo. La policía explicó que fue coincidencia y no creía que este hombre estuviera relacionado con el crimen. Una pista más prometedora surgió en Wandsworth, donde testigos recordaron a un hombre saltando del tren en la estación en un estado casi frenético. Dijeron que bajó corriendo las escaleras, adelantando a otros pasajeros al saltar 3 o 4 escalones a la vez. Lo describieron como bien vestido, aunque un poco desaliñado, y usando un abrigo largo negro. Los testigos afirmaron que tenía prisa y corrió a un pub cercano llamado El Alma, donde pidió 2 brandis rápidos. Varios clientes también afirmaron que el hombre estaba presumiendo dinero y comprando bebidas para todos, cuando de repente notaron que tenía manchas de sangre en la camisa. Al preguntarle de dónde venía la sangre, el hombre dijo que no era sangre, sino cera para muebles. La policía entrevistó a quienes estaban en el bar y ellos lo recordaron claramente. Dijeron que no solo su ropa estaba desordenada, sino que su corbata también estaba completamente fuera de lugar. Agregaron que cuando alguien le señaló el estado de su corbata, el hombre la acomodó y luego se fue rápidamente para subirse a un taxi que pasaba. Agregaron que las manchas en su camisa eran definitivamente de sangre en ese momento. Nadie sabía que había ocurrido un asesinato, así que no había razón para sospechar de él como algo más que un hombre extraño y agitado en un pub de Londres. La policía rastreó al hombre mediante el taxi que contrató tras investigar la pista. Cuando hablaron con él, pudo dar una explicación completamente satisfactoria para la sangre encontrada en su camisa y sus movimientos la noche en cuestión. Como resultado, no fue detenido por más tiempo. Otro hombre que atrajo la sospecha de la policía se llamaba Thomas Stone. Hijo de un comerciante retirado, conocía a la familia del campamento desde hace tiempo. Era muy cercano a Francisca Haynes, hermana de Elizabeth, y testigos lo vieron con Francisca y Elizabeth antes de que Elizabeth viajara a Waterloo por última vez. Lo escoltaron a la estación de policía, donde pasó horas tensas bajo custodia. Los oficiales lo interrogaron a fondo, pero él se mantuvo tranquilo y explicó detalladamente sus movimientos la noche del asesinato. Al anochecer, la policía quedó satisfecha y no se presentaron cargos en su contra. Mientras tanto, una escena más sombría tuvo lugar en otro lugar, ya que bajo un cielo gris de Londres, el funeral de la señorita Elizabeth Camp se llevó a cabo en el cementerio de Norwood.
Los dolientes se reunieron en silencio, su familia de luto, mientras la investigación sobre su trágica muerte continuaba. La policía no creía que el motivo fuera el robo. La señorita Camp tenía pocas pertenencias y no parecía faltar nada de valor. Al investigar su vida, no se encontraron respuestas fáciles. Tenía una reputación intachable, ningún vínculo desfavorable y solo una relación romántica conocida, un antiguo pretendiente descartado y libre de sospecha. A pesar de que todas las pistas parecían no llevar a ningún lado, no se detuvo. Los rumores seguían circulando en las tiendas, las calles y las tabernas, cada uno más descabellado que el anterior, pero todos eran tratados con la misma urgencia. Un comentario ocioso de una mujer llevó al arresto de un hombre completamente inocente en Hounslow. Lo retuvieron horas en la estación de policía para investigarlo y luego dejarlo libre. Una vez quedó claro que él no tenía ninguna relación con el crimen y que su arresto se había basado únicamente en rumores. Los periódicos parecían fascinados con la historia, llenando sus columnas con titulares dramáticos, descripciones detalladas del supuesto hombre misterioso e informes sobre cada posible sospechoso. No importaba lo débil de la conexión, su cobertura solo aumentaba la alarma pública rápidamente. Se empezaron a hacer comparaciones con casos en los que otras mujeres habían sido agredidas en un tren, aunque en circunstancias ligeramente diferentes. Y eso no resultó en la muerte. Cartas inundaron la prensa exigiendo reformas. Un corresponsal preguntó ¿cuántas mujeres más deben morir para que algo cambie? Las compañías ferroviarias dejaron los peligrosos compartimentos y adoptaron vagones con pasillos, cordones de comunicación y guardias móviles. Los funcionarios ferroviarios recordaron que las puertas de los compartimentos no se cerraban desde dentro y los guardias patrullaban los andenes. Pero la confianza en los ferrocarriles se sacudió en las semanas siguientes. Se consideraron más sospechosos. Entre ellos estaba Arturo Marshall, un joven arrestado en Reading. Se creía que se parecía a un hombre visto en una taberna que, el día del asesinato, compró un bigote falso. La policía lo interrogó muy a fondo, pero aunque lo consideraban un sospechoso creíble, los detalles no parecían coincidir. Algunos testigos dijeron que el hombre que vieron tenía patillas, pero el señor Marshall no tenía ninguna. Otros dijeron que parecía demasiado joven. Durante su periodo bajo arresto, el señor Marshall se mostró cada vez más angustiado y finalmente rompió en llanto. Sin un vínculo claro con el arma o el asesinato y sin ningún testigo capaz de identificarlo de manera concluyente, fue liberado y la investigación volvió a estancarse. La policía continuó investigando, pero cada pista resultó ser falsa y los testigos se contradecían entre sí. Los supuestos avistamientos no llevaron a nada y cada pista prometedora se desmoronaba bajo escrutinio. A pesar de la presión pública y la cobertura frecuente en la prensa, la pista se enfriaba más con cada mes que pasaba. Eventualmente, el frenesí inicial de actividad se desvaneció y la investigación se redujo. No hubo más arrestos ni confesiones, y nadie fue responsabilizado por la muerte de Elizabeth Camp en noviembre de 1898, casi 2 años después del asesinato. Sir Edward Bradford, el comisionado de la Policía Metropolitana, criticó públicamente el tiempo que se tardó en notificar a Scotland Yard sobre la muerte de la señorita Camp. Recalcó que, al reportarse el asesinato, ya se habían perdido horas valiosas y la oportunidad de detener al responsable en estaciones o caminos cercanos había pasado. El Hospital St. Thomas defendió sus acciones, diciendo que se llamó a un oficial casi de inmediato, aunque otros coincidieron con Sir Edward Bradford. Y después de esto, Sir Robert Anderson, quien era jefe del Departamento de Investigación Criminal, utilizó el caso para resaltar las deficiencias de la policía inglesa en Francia. Dijo que el carruaje habría sido sellado de inmediato y la escena preservada hasta que llegaran los investigadores. Pero enfatizó que, por la forma en que se manejó este caso, se había alterado demasiada evidencia posible, demasiado rápido. La persona que abordó el tren esa noche, con destino a Waterloo y que asesinó a la señorita Elizabeth Camp, nunca fue identificada. Y el asesinato sigue siendo uno de los crímenes más inquietantes de la era ferroviaria victoriana, un crimen que se cometió en público, pero que aún está envuelto en silencio. Hola a todos y muchas gracias por escuchar. Como siempre, por favor, dejen cualquier comentario o retroalimentación que tengan, y espero verlos a todos de nuevo en el próximo Briefcase.